Vamos a comenzar tejiendo con estambre en color verde. Este estambre debe ser apto para tejerse con un gancho del número 2.5 o del número 3. El gancho con el que voy a tejer es del número 2.5. Vamos a hacer 4 cadenas. Después, contando del gancho hacia adelante, en la segunda cadena hacemos un punto deslizado. Enseguida 3 cadenas y en la segunda cadena nuevamente un punto deslizado. 3 cadenas y en la segunda cadena un punto deslizado. Hacemos una cadena. Aquí ya tenemos 3 piquitos consecutivos. Vamos a hacer un punto extra largo cargando 4 veces el gancho en la cadena inicial. Ahí sacamos un punto. Vean que aquí está el hilo. Y los 6 puntos que tengo en el gancho los voy a ir cerrando de 2 en 2. Por lo tanto, este punto se va a cerrar en 5 pasos. Cargo, cierro 2 puntos. Cargo, cierro 2. 2, 2 y 2. Estamos tejiendo el lado derecho de la primera hoja y el centro, que es este macizo extra largo. Tal y como voy a tejer la segunda hoja, vamos a hacer 12 hojas más, en total 14. Inicio la segunda hoja con 3 cadenas, un punto deslizado en la segunda cadena, 3 cadenas, un punto deslizado en la segunda cadena, 3 cadenas, un punto deslizado en la segunda cadena, una cadena, cargo 4 veces mi gancho y saco un punto de la primera cadena que tejimos para hacer esta segunda hoja. Los 6 puntos que tengo en el gancho los cierro de 2 en 2, cargo y cierro 2, 2, 2, 2 y 2. Les repito, tal y como hice esta segunda hoja voy a hacer 12 más, en total nos deben quedar 14. Terminamos de tejer las 14 hojas. Este es el hilo de inicio. Las hicimos todas por el derecho sin voltear el tejido y una sobre otra alineadas. Tejimos el centro de cada hoja y la parte del lado derecho. Ahora vamos a tejer la parte del lado izquierdo. Tres cadenas, un punto deslizado en la segunda cadena, 3 cadenas, un punto deslizado en la segunda cadena, 3 cadenas, un punto deslizado en la segunda cadena, una cadena y un punto deslizado entre la hoja 13 y 14, no debajo sino en el punto que está intermedio. Esto que hice lo voy a repetir hasta terminar con los 14 motivos o con las 14 hojas. Les repito el paso: 3 cadenas, un punto deslizado en la segunda cadena, 3 cadenas, un punto deslizado en la segunda cadena,
3 cadenas, un punto deslizado en la segunda cadena y una cadena. Ahora entre la hoja 12 y la hoja 13 voy a hacer un punto deslizado. De esta forma nos debe quedar el lado izquierdo de cada hoja. Entonces, con las instrucciones que les di a partir de esta hoja, vamos a repetirlas hasta terminar. Vean cómo queda esta línea de hojas. Para terminar solamente hacemos un punto deslizado en la cadena inicial y después unimos al otro extremo también con un punto deslizado. Vamos a cortar el hilo, ocultar el sobrante con aguja lanera y comenzamos a tejer la siguiente pieza. Ahora con el mismo número de gancho 2.5 y el mismo estambre pero en color rojo, vamos a tejer un anillo mágico, una cadena y dentro de ese anillo 7 medios puntos. Tiramos del hilo para cerrar el centro y cerramos esta vuelta en el primer punto que tejimos con un punto deslizado. Hago una cadena y en cada uno de los puntos de la vuelta anterior vamos a tejer 2 medios puntos juntos, que en total nos deben quedar 14 medios puntos en esta vuelta número 2. Hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta y vamos a tejer la vuelta número 3 idéntica a esta, 2 medios puntos juntos en cada punto hasta terminar con 28 puntos en total. Se va a iniciar con una cadena y se va a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. La vuelta número 4 en color rojo se va a ir uniendo a la corona en color verde hoja por hoja, porque vamos a ir tejiendo los pétalos de uno por uno y uniendo uno a cada una de las hojas. Hacemos 7 cadenas y ir comenzando en cualquiera de las hojas. En el piquito central vamos a hacer un punto deslizado. Después de este punto deslizado vamos a regresar tejiendo sobre las cadenas. Entonces, en la primera de ellas vamos a hacer un medio punto. En la siguiente un medio punto alto. En la siguiente una vareta. En la siguiente un macizo. En la siguiente una vareta. En la siguiente un medio punto alto. Y en la última un medio punto. Ahora vamos a pasar un punto sin tejer y en el siguiente hacemos un punto deslizado. Y voy a repetir lo que hice aquí pétalo por pétalo hasta terminar la vuelta. Después de ese punto deslizado hago las 7 cadenas, las voy a unir aquí y regreso haciendo los puntos que tejí aquí. Un medio punto en la primera cadena, un medio punto alto en la segunda, una vareta en la tercera, un macizo en la cuarta cadena,
una vareta en la siguiente cadena, un medio punto alto en la siguiente y un medio punto normal en la última cadena. Voy a pasar un punto sin tejer de los de este círculo y hago un punto deslizado en el siguiente punto. Les repito entonces el procedimiento. Y en el piquito central de la siguiente hoja un punto deslizado. Después regreso tejiendo sobre estas cadenas un medio punto, un medio punto alto, una vareta que se cierra en 2 pasos, un macizo que se cierra en 3 pasos, nuevamente una vareta, un medio punto alto y finalmente un medio punto. Paso un punto sin tejer y en el siguiente hago un punto deslizado y así hasta terminar con 14 pétalos en total. Y así es como debió quedarles ya unida la flor a las hojas. La siguiente pieza se va a tejer en el mismo estambre, solo que este es verde manzana, el mismo número de gancho, 2.5. Comenzamos con un anillo mágico, después 3 cadenas y dentro del anillo vamos a tejer 14 macizos. Más las 3 cadenas de inicio nos deben quedar 15 puntos. Esta vuelta se va a cerrar con un punto deslizado en el segundo punto que tejimos, de modo que debemos terminar con 14 puntos en total. Vamos a comenzar la vuelta número 2 con 3 cadenas y en cada punto de la vuelta anterior vamos a tejer 2 macizos juntos. Aquí nos deben quedar 28 puntos más las 3 cadenas y esta vuelta se va a cerrar igual que la anterior con un punto deslizado en el segundo punto que tejimos. Comenzamos la vuelta número 3 con 3 cadenas y se va a tejer idéntica a la anterior. Vamos a hacer 2 macizos juntos en cada punto hasta terminar con 3 cadenas más 56 puntos. Y tal y como cerramos las 2 vueltas anteriores, se va a cerrar esta también con un punto deslizado en el segundo punto que tejimos. Comenzamos la vuelta número 4 con 3 cadenas. En el mismo punto donde cerramos la vuelta anterior vamos a hacer 2 macizos juntos. Después 6 macizos, uno en cada punto. Y esta es la secuencia que voy a repetir a lo largo de la vuelta. 2 macizos juntos en un punto y 6 macizos solos, uno en cada punto, hasta terminar con 64 puntos en total. Cerramos esta vuelta como las anteriores en el segundo punto que tejimos con un punto deslizado. Hacemos 3 cadenas para comenzar la vuelta número 5. En el punto donde cerramos la vuelta anterior hacemos 2 macizos juntos. Después 3 macizos solos, uno en cada punto. Y esto es lo que voy a repetir alrededor de toda la vuelta.
2 macizos juntos en un punto y 3 macizos solos, uno en cada punto, hasta terminar con 80 puntos en total, más las 3 cadenas. Esta vuelta también se cierra en el segundo punto con un punto deslizado. Iniciamos la vuelta número 6 con 3 cadenas y vamos a tejer la misma secuencia que la vuelta anterior. 2 macizos juntos en un solo punto y 3 macizos solos, uno en cada punto. Dos macizos juntos en un punto y 3 macizos solos, uno en cada punto, hasta terminar la vuelta con 100 puntos en total. Esta vuelta se va a cerrar como las anteriores con un punto deslizado en el segundo punto que tejimos. Hasta aquí terminamos de aumentar y de la vuelta 7 a la vuelta 11 vamos a tejer un punto en cada punto, 100 puntos en total en cada una de esas vueltas, que se van a comenzar con 3 cadenas y se van a cerrar en el segundo punto que tejimos con un punto deslizado. Hasta aquí llevamos 11 vueltas. La vuelta número 12 se va a tejer en medios puntos con disminuciones. Voy a reducir el 10% de los puntos que tengo, de modo que esta vuelta número 12 deberá terminarse con 90 puntos. Voy a tejer 9 medios puntos. Y el punto número 10 lo paso sin tejer. Nuevamente tejo 9 medios puntos. Y el punto número 10 lo paso sin tejer y así hasta terminar la vuelta, que se va a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con aguja lanera y continuamos tejiendo la siguiente pieza. Con estas disminuciones debe ser suficiente para que permita que entre la base del tortillero con facilidad, pero que no se salga, que no se mueva del lugar. Si no es ese su caso, por la forma en que hayan tejido, lo que van a hacer es tejer la vuelta normal de medio punto, un punto en cada punto, y colocarle al final por el revés sobre esa última vuelta hilo elástico. Puede ser doble o sencillo, depende del grueso de su estambre. Que ya que está rematada esta pieza, lo que hay que hacer es atravesar cada uno de los puntos, de los medios puntos en su base. Y una vez que pasamos por lo menos 10 puntos, este extremo lo vamos a anudar, amarrar en el primer punto, exactamente a donde comenzamos, a donde entró el hilo. Y una vez que ya está fijo aquí, voy a tirar de este extremo, solo un poquito para que vaya reduciendo la distancia. Nuevamente paso el hilo elástico por lo menos 10 puntos y vuelvo a tirar de este extremo para que reduzca esta distancia, y así hasta terminar. Al final voy a desatar este nudo que hice y voy a amarrar el extremo del inicio con el del final, haciendo 1 o 2 nudos, y este hilo que sobra con la misma aguja lanera lo voy a ocultar por dentro. Para la siguiente pieza vamos a utilizar el mismo tipo de estambre, solo que en color amarillo, el mismo número de gancho 2.5.
Vamos a tejer 4 cadenas. Cargo el gancho, saco un punto de la primera cadena y ese punto lo alargo a la altura de las primeras 3 cadenas que tengo aquí. Esto que hice lo hago 3 veces más. Cargo mi gancho, saco un punto de la primera cadena, cargo mi gancho, saco un punto de la primera cadena, cargo mi gancho, saco un punto de la primera cadena. Aquí en total lo hicimos 4 veces. Ahora todos los puntos que tengo en el gancho los voy a cerrar juntos. Hago una cadena de remate que tiene que ser una cadena muy apretada y nuevamente en la primera cadena un punto deslizado. Como este motivo voy a hacer 9 en total, alineados uno sobre otro, van consecutivos. Les repito el paso. 4 cadenas, cargo el gancho, saco un punto de la primera cadena por 4 veces. Cierro todos los puntos juntos, hago una cadena muy apretada, una cadena de remate y un punto deslizado en la primera cadena. Y así hasta tener 9 motivos en total. De esta forma nos deben quedar. Se enrollan por sí solos, pero nos falta hacer una vuelta. Y lo que vamos a hacer es en la base de cada uno de los motivos vamos a tejer un punto deslizado. Paso a la base del siguiente motivo y hago un punto deslizado, procurando que no se tuerzan, que queden todos hacia el mismo lado. Paso a la base del siguiente motivo y hago un punto deslizado. Paso a la base del siguiente motivo y hago un punto deslizado y así hasta terminar la vuelta. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con aguja lanera tanto del inicio como de la terminación. Y como se enrolla por sí sola, pueden ver que toma esta forma. Les deben quedar 3 motivos en el centro y 6 alrededor como si fueran 2 hileras. Ahora con color rojo vamos a hacer 7 piezas iguales. Estamos utilizando el mismo número de gancho, 2.5. Vamos a hacer consecutivos 3 motivos como los que hicimos en color amarillo. Aquí está el primero. El segundo. Y el tercero. Cortamos el hilo. Vamos a atar los extremos. Y en este caso no vamos a cortar el sobrante, sino que lo tenemos que ocultar alrededor de estos 3 motivos en su base, para que ya queden unidos.
En total entonces vamos a hacer 7 piezas como estas. Vamos a tejer ahora en la parte de atrás de esta flor, a la altura de la base de los pétalos, en el color verde claro, el mismo número de gancho. Entonces este es el derecho. Vamos a levantar el tejido de esta manera y entre un pétalo y otro vamos a atravesar solo un hilito. De modo que por el lado de enfrente no se note. Ahí coloco el estambre, hago 3 cadenas y debajo de ese hilo también 2 macizos más. Aquí me quedaron 3 puntos en el mismo punto. Lo que hice aquí lo voy a hacer entre un pétalo y otro hasta terminar la vuelta con 42 macizos. Paso al siguiente espacio entre un pétalo y otro y hago ahí 3 macizos levantando solo un hilito, solo una parte. Paso al siguiente espacio entre un pétalo y otro y levantando solo un hilito, hago 3 macizos y así hasta terminar esta primera vuelta en color verde claro, que se va a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Así se ve esta primera vuelta por el revés y este es nuestro derecho. Vamos a tejer una vuelta de 42 macizos, uno en cada punto, que se comienza con 3 cadenas y que se va a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. La vuelta número 3 se comienza también con 3 cadenas y vamos a tejer 2 macizos juntos en el primer punto y 2 macizos solos, uno en cada punto. Esta secuencia la voy a repetir alrededor de esta vuelta. 2 macizos juntos en un punto y 2 macizos solos, uno en cada punto, hasta terminar con 56 puntos y haciendo un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta. La vuelta número 4 y la vuelta número 5 se van a tejer igual. Se comienzan con 3 cadenas. Vamos a tejer 2 macizos juntos en el primer punto, que aquí ya los tenemos porque las 3 cadenas representan al primer punto. Después 6 macizos solos, uno en cada punto. Entonces repito esta secuencia, 2 macizos juntos en un solo punto y 6 macizos solos, uno en cada punto, hasta terminar esta vuelta número 4 con 63 puntos y la vuelta número 5, que les repito se va a hacer idéntica a esta con los mismos aumentos, que se va a terminar con 72 puntos. Ambas vueltas se van a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Hacemos 3 cadenas para comenzar la vuelta número 6 y lo que vamos a repetir alrededor de toda esta vuelta son 2 macizos juntos en el primer punto y 5 macizos solos, uno en cada punto.
2 macizos juntos en un solo punto y 5 macizos solos, uno en cada punto, hasta terminar la vuelta con 84 puntos en total. Vamos a cerrar esta vuelta al igual que las anteriores con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Una vez que se haya terminado esta vuelta, vamos a tejer la vuelta número 7 haciendo un punto en cada punto, también 84 macizos en total, iniciando la vuelta también con 3 cadenas y cerrándola con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. La última vuelta de esta pieza se va a tejer en medio punto. Iniciamos con una cadena, hacemos 6 medios puntos, pasamos el siguiente punto sin tejer, hacemos 6 medios puntos, uno en cada punto, pasamos el siguiente punto sin tejer y así hasta terminar la vuelta. Al igual que en la base del tortillero que tejimos también en este color, si es necesario colocarle el hilo elástico, pueden hacerlo. Vamos a cerrar esta vuelta con punto deslizado en el primer punto que tejimos, cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con aguja lanera y continuamos tejiendo la siguiente pieza. Con las siguientes instrucciones vamos a tejer 7 piezas en color verde oscuro, el mismo número de gancho 2.5. Vamos a tejer 4 cadenas, contando del gancho hacia adelante. En la segunda cadena hacemos un punto deslizado, 3 cadenas y en la segunda cadena un punto deslizado, 3 cadenas, en la segunda cadena un punto deslizado, una cadena, cargo 4 veces mi gancho y en la cadena inicial saco un punto. Aquí me quedaron 6 puntos que voy a cerrar de 2 en 2. Cargo el gancho y cierro 2 puntos, cargo el gancho y cierro 2 puntos, cargo el gancho, cierro 2 puntos, cargo el gancho, cierro 2 puntos. Cuatro cadenas y contando del gancho hacia adelante, en la segunda cadena un punto deslizado, 3 cadenas, en la segunda cadena un punto deslizado, 3 cadenas, en la segunda cadena un punto deslizado, una cadena, cargo 4 veces el gancho y en la primera cadena de esta segunda hoja voy a sacar un punto y todos los puntos que tengo en el gancho los voy a cerrar de 2 en 2. Ahora 2 cadenas y en la primera de ellas un punto deslizado. Después sobre este macizo extra largo voy a hacer otro punto deslizado, 3 cadenas, un punto deslizado en la segunda cadena, 3 cadenas, un punto deslizado en la segunda cadena, 3 cadenas, un punto deslizado en la segunda cadena. Ahora voy a hacer un punto deslizado entre una hoja y la otra, pero a diferencia de la coronita de hojas que hicimos al principio, no se va a tejer dentro de los puntos sino debajo de ellos. 3 cadenas, un punto deslizado en la segunda cadena, 3 cadenas, un punto deslizado en la segunda cadena, 3 cadenas, un punto deslizado en la segunda cadena.
Después en la cadena inicial un punto deslizado, 2 cadenas, un punto deslizado en la primera de ellas y un punto deslizado en la base de este macizo extra largo, porque recuerden que lo comenzamos de este lado, entonces es en la base. Aquí ya nos quedaron un par de hojitas que van unidas entre sí. Vamos a cortar el hilo, ocultar el sobrante con aguja lanera, tanto del inicio como de la terminación. Y les repito, hay que hacer 7 piezas como estas. Para armar hay que coser o pegar las hojas de esta manera entre una hoja y otra, exactamente enfrente. En mi caso todo va pegado. Y vamos a colocar encima las piezas rojas que hicimos, y entre un par de hojas y otro debe haber 2 hojas de separación. Ahora, en donde no colocamos hojas vamos a colocar una cuenta dorada y así sucesivamente todo alrededor. Si ustedes quieren que tenga un poco más de brillo, le van a colocar las mismas cuentas en el centro, cada 2 pétalos, o en un pétalo sí y en uno no. El centro también está pegado con silicón en frío, y para la tapadera esta sería toda la decoración. Para la base del tortillero lo único que hay que hacer es colocar listón dorado. Este es un poco más grueso, no es como el metálico común. Y únicamente se va a rodear el tortillero en la parte central, a la mitad de la altura que tiene. Y si ustedes quieren colocarle uno o 2 moños en los extremos, pues pueden hacer. Terminamos nuestra labor, espero que te haya gustado mi trabajo y nos vemos en el siguiente video.